Muy buenas tardes. Tengan todas ustedes bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Soy Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. Septiembre es conocido como el mes del testamento, ya desde hace algunos años, y las invito para que reflexionemos sobre este trámite para analizar, preparar y emitir este documento. El programa lo he titulado ¿Por qué es importante el testamento? Y para abordar este tema tengo una invitada de lujo, una gran mujer, mi prima Ivonne Aguirre Quevedo. ¿Cómo estás, Ivonne? Bienvenida. Ay, gracias, encantada de estar con ustedes. Pues platícanos un poco sobre ti, sobre tu familia, tu formación, a qué te dedicas. Bueno. Pues, soy una señora casada, abogada, abuelita. Hoy mi nieta cumple 14 años, Estamos felices. ya grande. Y pues en mi transcurrir de la carrera profesional que escogí, a lo mejor, por el ejemplo que me dio mi papá, siempre fui muy apegada con mi papá, pero sobre todo creo yo que por algo Dios, ¿verdad?, me puso ahí alguna iniciativa en tomar esa decisión y continuar a lo mejor con el legado que me dio. Mi papá falleció hace 15 años, él era notario público número 77 en Mazatlán, Sinaloa, y en donde yo pues aprendí todo lo que soy, todo lo que sé, ahí fue donde inicié. Tengo más de 30 años de abogada, bueno, contando la carta de pasante, titulada y todo, pues Claro. menos. El caso es que ahí inicié porque el notario público, pues no puede ser el que hace el juicio y luego protocoliza los juicios. Entonces tenía que haber una abogada y ese era yo. Y mi papá protocolizaba las sentencias de los juicios sucesorios, ya sean testamentarios o intestamentarios. Entonces ahí inicié. Después de los 15 años que ya falleció mi papá, continué litigando y actualmente soy aspirante a notario público y trabajo con el licenciado Benito Huerta Robles en la notaría de 295, también aquí en Mazatlán. Y pues al transcurrir de todos estos años, pues siempre se adquiere, ¿verdad?, algo de experiencia y por eso quiero transmitirles lo que a mi entender, humildemente les puedo decir que es lo importante de hacer un testamento. Entonces, me presento, estoy muy contenta que me invitó Cristi y pues ya ustedes si quieren hacer alguna pregunta, porque realmente el tema, además como católica, porque fui con mi papá siempre muy, como les repito, muy apegada. Mi papá tenía un movimiento mariano, le gustaba llevar en las colonias, en los pueblos, la palabra de Dios, evangelizaba y todo, y construyó 15 iglesias. Entonces, pues bueno, llegábamos y a trabajar, era trabajar en cuanto a lo físico, que era construir la iglesia, y en cuanto a llevar la palabra de Dios, que era para que esa comunidad se evangelizara. Empezábamos con bautizos, primeras comuniones, bodas, y etcétera, etcétera. Entonces, en todo ese transcurrir y con toda la experiencia que, como les comento, que tuvimos, siempre me quedó esa, ¿cómo les diré? Como esa enseñanza. Ese legado. Y ahora, pues después de ir por este caminar de las leyes,
me doy cuenta de lo importante que era, sobre todo por su ejemplo, cuando llegaba la gente a hacer un testamento, ahí en la oficina, mi papá era muy solemne. Mi papá era, o sea, vamos a hacer un testamento. Entonces ya, váyame, pues bueno. Pues para mí al principio pues, era una escritura más, testigos. No, ya después dije, wow, tiene razón mi papá. O sea, el testamento pues es tan solemne y tan importante porque es hacer valer o transmitir nuestra voluntad cuando ya no estamos nosotros. O sea, no es escribir una carta a futuro, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí le empecé yo a ver la importancia, a agarrarle como un saborcito y dije, qué maravilloso. O sea, nuestra legislación nos permite todo esto y sobre todo porque nadie sabemos más que el testador. Lo que le costó llegar a formar ese patrimonio, sea mucho, sea poco. Así sea una burra y una casita, ese jacalito y esa burra le costó su trabajo conseguirlo, su esfuerzo. ¿No? En muchas familias no es solamente el papá, puede ser la mamá, pueden ser hasta los hijos, o sea, todos se sacrifican porque no, mira hijo, ahorita vamos a pagar la letra de la casa, entonces espérate. Entonces es algo que toda la familia lo hace. Entonces, por eso, mejor que por nada, tenemos que tener el fiel propósito de transmitir legalmente y sobre todo tratar de no dejar problemas para los hijos. ¿Por qué? Porque tú formaste a tus hijos, los educaste y todo, pero ellos el día de mañana se van a casar, van a tener sus hijos, van a tener sus necesidades, van a tener su compañera o compañero que va a tener otra ideología. Si no eras, ¿no? Y ya opinan diferente. Ya lo que tú les enseñaste, lo que tú les dijiste, esto es para ustedes, ahí ya se puede desvirtuar la importancia de todo. Entonces, es bien importante que no dejemos problemas. No es una obligación dejarles a los hijos, pero sí es una responsabilidad no dejar problemas. Sí, se me hace muy importante eso que mencionas ahorita, ¿no? Y así como que sea la primera idea clave, porque luego hay unos hijos muy zánganos que no están, a ver, no, es que a mí me va a tocar el depa de Manzanillo, no, es que a mí me va a tocar el depa de Londres, es que a mí me debe de heredar la empresa, cuando ni siquiera han metido la nariz nunca hasta ver los papeles de cómo está la empresa, ¿no? Entonces, que quede claro eso, no es una obligación dejar repartidos sus bienes, sino más bien es como lo que yo tengo al momento, ¿no? ¿Qué voy a dejar? ¿A quién se lo voy a dejar? ¿Qué decisión estoy tomando que se haga con estos bienes, con estos papeles, con estas situaciones, ¿no? Sobre todo también, ¿sabes qué es bien importante, Cristi? Que no se sientan obligados. No te sientes obligado. El testamento es propio. No debe de haber una coacción. Nada debe decir mi hijo, mamá, ve el testamento porque... No. Cuando tú te sientas, oye, hija, hijo, yo creo que ya es momento, no tienes que estar anciano, claro que no. Yo tengo 55 años y si tuviera algo, puedo hacer un testamento. Pero hay mucha gente que cree, no, pues ya que esté más grande, ¿no? Ayer, el sábado hizo un mes, falleció mi mejor amiga Gaby Ortega, 51 años, un infarto fulminante. Entonces, no estamos preparados de ninguna manera y debe de ser algo real. Nos podemos morir cualquier día, es lo único que tenemos seguro. Así es. Y se me hace importante eso que mencionas de no esperar, no postergar este trámite. Así es. Si ya tienes, aunque sea una televisión, si ya tienes, aunque sea un coche, si ya tienes lo que tengas,
es importante ir haciendo ese testamento, que se puede modificar N veces, se puede modificar, me supongo. A eso voy. ¿No? Es lo más maravilloso. O sea, es algo, por eso te decía que era tan solemne mi papá con el testamento, pero era muy bonito, porque tú puedes ir y decir, fíjate que siempre no. Ya me cayó gordo Ya este hijo ingrato, me demostró que como ya vio que le estaba dejando a él, ya no me cuida, ya no me lleva, ya no me trae, ya no me... Entonces dices tú, ok, voy con el notario y cambio ese hijo y pongo otro. No pasa nada. Entonces, eso es lo maravilloso del testamento, pero tenemos que saber que hay una serie de requisitos. Por ejemplo, cuando ya tienes una edad muy avanzada, ya no puedes llegar tú nada más con el notario. ¿Vengo a hacer el testamento? No. O sea, si ya tienes una edad avanzada o tu salud está deteriorada, necesitas un certificado médico para avalar que estás en tu cabal juicio, etcétera. Entonces, dependiendo del caso, es como tú puedes elaborar tu testamento. El notario no debe excusarse. El notario tiene días hábiles e inhábiles para su notaría, pero ¿qué cree? Para hacer un testamento no. ¿Ese es 24/7? Así es. El costo también varía, pero en el mes de septiembre es más económico. Sí, También tiene que haber ciertas circunstancias para que te puedan dar, seas tú objeto de ese descuento. No cualquier persona, creo que en el ayuntamiento aquí se hace una constancia de alguna institución que eres de bajos recursos, etcétera, etcétera, y entonces es cuando se te hace, ¿no? Depende de lo complejo que sea tu testamento, se eleva el costo. Si tú vas y dices, yo tengo todos mis bienes, se los dejo a fulanita, sutanita y perenganita, es lo más económico. Un testamento público abierto. Hay requisitos, hay que llevar evidencias, no sé, de escrituras de casa, facturas de carros. Sobre todo, ¿hay que llevar algún escrito o lo hace el notario? No. Eso depende también del tipo de testamento. Vamos a pensar que es como una sugerencia. ¿Por qué? Porque el notario está obligado a la voluntad, como tú se la digas, así como si tú se lo digas literal, él lo debe de estampar en un escrito, si es el testamento público abierto, con 2 testigos, y tú le vas a decir, esto quiero, así lo quiero, y así debe de ser. Pero si tú, por ejemplo, aquí en Sinaloa, en el artículo 2 de la ley del notariado, el notario está obligado a darte, obviamente, si tú se lo pides, todo lo que contrae el otorgar un testamento. Y en las circunstancias que tú lo tengas, tus propiedades, tus bienes, tus cuentas en el banco, etcétera. Debe ser de manera literal, pero si tú le pides una asesoría, te la debe de dar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a decir, yo tengo acciones en este edificio y le quiero dejar un departamento a cada hijo. Nada más que tú no eres el único dueño de esa sociedad. Hay más acciones. Entonces, tu voluntad no se va a llevar a cabo porque los demás socios van a decir, nanáis. Oye, tantas acciones me tocan a mí. Entonces, ese tipo de circunstancias, cuando la gente llega y dice, yo quiero así, 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 no, el notario es la persona indicada para decirte, mire, señor, si usted es dueño, pero en sociedad anónima, pues tantas acciones son suyas, entonces usted no puede así, ¿verdad? Aunque es de buena fe que el notario debe hacer un testamento, pero si tú le pides la asesoría, es de la manera que él te puede ayudar. Igualmente, cuando dices, la cuenta de inversión en el banco, se la dejo a mi hijo fulano. Nada más que resulta que ese contrato de inversión en la institución bancaria XY, ya vienen los beneficiarios ahí.
Entonces, en el testamento no podrá ser únicamente la persona que tú estás diciendo, porque ya lo dejaste en el banco como beneficiario a 3 o a 4. Entonces, si en el testamento dice, yo las inversiones se las dejo a mi hijo fulano, pero ya firmaste un contrato en el banco donde dice que son 3 o 4, no se va a llevar a cabo. Entonces, esos detallitos son muy importantes que cuando vayas con un notario, tú le lleves los contratos y le digas, oiga, yo lo tengo esto así. Y ya el colmo, por lo que tiene que llevar uno los documentos con el notario, es porque tú dices, yo soy Juan Pérez Lizárraga y resulta que pues en el acta de matrimonio tienes otro nombre o le quitaron una Z o le pusieron una R y entonces ahí empiezan también los problemas. Entonces, cuando tú vayas a hacer el testamento, es un momento ideal para que al checar toda esta documentación se corrijan muchas circunstancias que posteriormente pueden llegar a ocasionarle un conflicto a tus hijos o a tus herederos. Sí, porque antes que las actas de nacimiento eran autógrafas, pues a veces omitían algún dato, ¿no? O si dicen, vino tal día a registrar a su hijo, pero no decían qué fecha nació, todo el mundo sabe que festejaron el cumpleaños el 16 y es de octubre, el pan nuestro de todos los días, a la hora de los juicios sucesorios, sean testamentarios o intestamentarios, es la misma. También les quiero hacer mención de que existen varios testamentos, por ejemplo, si tú estás en el extranjero, esos son unos testamentos especiales, aunque estés en el extranjero, no lo hiciste en México, lo puedes hacer en el extranjero. Si vas en los consulados o en dónde se hacen esos. Y por ejemplo, si vas vas en un barco y no hiciste tu testamento en México o donde tú vivas, el capitán con los testigos, él es la autoridad más alta, entonces ante él se hace la voluntad que quieras tú en una hoja, firman los 2 testigos, se cierra el sobre y ese puede ser tu testamento. Son testamentos especiales, o sea, sin notario público. También hay otro que sí no es especial, es el ordinario, que es el testamento hológrafo. Ese lo puedes hacer tú también, de tu puño y letra, y con 2 testigos y todo, lo cierras y lo llevas al registro público de la propiedad. Ahí tampoco necesitas un notario, pero sugerencia, como les acabo de decir, sería muy importante que lo comentes con tu notario por las circunstancias de cómo tengas tu documentación, porque también he tenido problemas o experiencias con esos testamentos hológrafos. Una señora fue y dijo, mi casa se la dejo a mis hijos, fulano, sultano, perengano. Resulta que la casa no estaba registrada debidamente en el registro público de la propiedad. Entonces, cuando se abre el testamento hológrafo y todo, pues la propiedad no estaba a nombre de esta señora. Y entonces, pues, ¿cómo? Entonces, hay que ir a registrar la propiedad a nombre de la señora para entonces sí poderla presentar en el inventario. Porque obviamente, si no está a nombre de ella, pues, ¿cómo va a transmitir la propiedad? ¿Verdad? Cuando de estos problemas que decías, también es de que a veces te registran con un solo nombre o ponen solo una inicial, ¿no? Sí, te ponen punto, María. El punto del Socorro, pues no es lo mismo que María del Socorro, ¿no? Sí. O Felipe de J en vez de Felipe de Jesús, entonces... Sí, pero ese punto es famosísimo. Sí, en las rectificaciones de las actas. Benditas secretarias del registro civil de aquellos entonces. Sí, de aquellos entonces, sí. Ok, y bueno, ¿a partir de qué edad podemos hacer testamento? 14 años. A partir de la mayoría de edad, no es hasta los 18. No. Ajá. Que bueno, un chiquillo de 14 pues dará su patineta y dará sus Barbies, no sé. Sí. También, pues sobre todo aquí, yo creo que lo importante de los testamentos o la importancia de hacer un testamento, te lo digo como mamá, ¿no? Independientemente, abogada, lo que tú quieras,
no dejarle los problemas a los hijos. ¿Por qué? Porque de por sí, cuando ya la mamá no está o el papá ya no está, pues la mazorca se desgrana. Entonces, imagínate dejando un problema de herencia. Tu familia a la que le dedicaste tus 30, 40 años, se va a desintegrar. Entonces, lo ideal es, para evitar problemas de ese tipo, familiares, de desintegración familiar, pues de una vez dejas tu voluntad a quien quieres otorgarle o transmitirle tus bienes, ¿no? Esa es realmente la importancia, evitar problemas mayores o más graves al dejar la herencia sin nada. Aparte, déjeme decirte que también hay personas que no le dan a nadie o no le heredan a nadie y luego pueden pasar a la beneficencia pública. Existe también. Pues si son bienes que ahí quedaron y ya nadie los reclama. Nadie los reclamó. En ese caso también ponen así como edictos en el periódico, se publica de alguna forma, así como, oigan, ¿de quién es la casa 18? A mí me tocó en una ocasión, haz de cuenta que un cliente llega y dice, a mí esta persona me vendió y me hizo un contrato y me vendió y le pagué y tal, Muy bien. Ok, entonces el señor no dejó testamento, entonces tuvo que denunciar el juicio sucesorio intestamentario para que aparecieran los herederos del señor y esta persona les requiriera pues la firma, al ser ellos herederos, se le reconoce como un acreedor y entonces se le firmaba la escritura. Pues, ¿qué crees? Que no apareció ningún familiar. ¿Y entonces? Entonces pasaba la beneficencia pública, entonces ya el cliente tenía que demandar al Estado a la beneficencia pública. Entonces ahí te digo, todo eso te lo puedes evitar. Pues dejando o sea, la beneficencia pública es un DIF. Es una institución, sí. Es una institución. Wow. Existen las oficinas, todo. Mira, qué interesante. Porque sí puede ser eso, o a veces, ¿no? De que vemos de que, oye, pues te llegó que tu tía tatarabuela te heredó un rancho en Tinguindín, ¿no? Y así como, pues yo ni tenía relación con la tía tatarabuela, pero pues como eres el único pariente que ella sabía que tenía, ¿no? Pues te heredó eso en tal parte. Así fue con este señor que te digo. Los parientes creo que vivían en Michoacán, en Guanajuato. Pero cuando vieron que ya estaba ese contrato, dijeron, ¿para qué estamos gastando en abogados y todo? O sea, el único bien es ese, y ya se lo había firmado a este señor. Reclamaron sus derechos, pero se fue. Ok. Entonces... Y bueno, sobre eso de que decías de que tiene que estar lúcido la persona cuando es mayor de 70, también puede heredar a personas que no estén lúcidas. Sí, mira, ya hay un hijo con una discapacidad o si sí, nada más que vas a buscar. Ahorita hay un detalle. Antes existían los tutores. Hoy tiene que ser tutor testamentario. Los tutores actualmente es una figura que está medio borradita por la nueva, la Constitución, le está dando una importancia muy, muy padre también a las personas que les llamábamos discapacitadas. Entonces tú nombrabas un tutor y ya el tutor pues, lo cuidaba, esto y eso, aquel. Hoy no, hoy está esta figura que se llama de ayuda para la persona. Ya no quieren que la nombres discapacitada. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una capacidad. Sí, claro. Entonces, ya no se maneja. Razonar, es autosuficiente en algunas cosas. O tiene su economía, tiene esa capacidad, que es la económica, de cuidar quien le haga todo, quien lo atienda, quien todo. Entonces, ya no se maneja como discapaz, o sea, una persona discapacitada. Entonces, es una figura que es muy nueva, de hecho,
se desapareció, se derogaron todos esos artículos de lo que era la tutela. Y entonces estamos ahorita hay muchas reformas, ¿no? También se está reformando, se reformó ya, pero no ha entrado todavía en vigor el Código Civil y el Código Familiar ya va a ser uno solo. Ahorita son por estados y ya después se van a homologar. Y sobre todo que van a ser orales, ya no van a ser escritos. Más o menos así como el nuevo sistema penal acusatorio que hace en el 2016 empezó fue nuevo al penal anterior y ahora va a ser el civil. Todo se está reformando, también el laboral también se llevó a reformar, que también eso quería comentarles. Por ejemplo, en lo que son ejidos, ahí no son necesarios los testamentos, ¿no? Entonces tú vas a ir a la junta del ejido, no es un testamento en sí, es un instrumento, pero tienes que decir ahí en la asamblea quiénes van a ser tus sustitutos en ese ejido. En la Junta de Conciliación, por ejemplo, ya ahora, si eres un empleado federal, tienes que dar, por ejemplo, en el Seguro Social, dejas una carta, testamento, quiénes van a ser tus beneficiarios. O sea, a la hora de que te van a pagar lo que te corresponda el seguro, no importa lo que hayas dejado en la sucesión testamentaria. Lo importante va a ser lo que dejaste en tu carta testamentaria en el Seguro Social. Oye, algo mencionabas al principio, para que entender yo y entender los demás que están viendo el programa, que seas de testamentos abiertos o cerrados, públicos. Ok. ¿Qué implica cada uno de esos tipos? Bueno, mira, en los ordinarios hay el testamento público abierto, el cerrado, el hológrafo que te había dicho. Entonces, la diferencia en el abierto y en el cerrado es que el abierto es un testimonio como una escritura. Tú dejas tu voluntad, nombras una albacea, das 2 testigos y dices las cláusulas de cómo quieres transmitir los bienes que tengas, ¿no? Ahí también tienes que hacer como un resumen de qué fue de quién eres hijo, o sea, para ir más atrás, porque a veces puede haber homónimos o algo, son personas que se llaman igual, pero resulta que pues no son hijos de las mismas personas, entonces ahí ya se despeja que no es esa persona la que testó, sino la otra, ¿no? Entonces te vas y haces como un resumen de tu vida. Fui hijo de fulano, sultano y me casé con mangana y tuve tantos hijos. De esos hijos, vamos a suponer, a este hijo yo ya no le voy a dar nada. ¿Por qué? Porque en vida le di las tierras del rancho que está en el ejido, en el municipio de La Bala, aquí en Michoacán. Entonces, ahí tú, por ejemplo, como está abierto, no necesitas saber qué hay adentro del contenido. O sea, las hojas están abiertas, lo ves, pero si tú no lo tienes, legalmente el notario debe de avisar que ya esa persona falleció y que ahí está el testamento. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque pues, el notario tiene muchas cosas que hacer, a veces ni se entera que la persona se murió y pues no avisa. Hasta que vienen a preguntar entonces ya después, oiga, de casualidad, me aquí, o hizo un testamento, entonces ya, ¿no? Pero de todas maneras, tú al iniciar el juicio en el Archivo General de Notarías, porque primero te van a mandar a hacer una búsqueda en el Archivo General de Notarías, y ahí te va a salir si hay o no un testamento en nombre de esa persona. Entonces, ese es el abierto. El cerrado, vas a ir con el notario, pero tú
lo vas a meter en un sobre. No lo van a ver. Lo que dice de tu voluntad va a quedar cerrado en un sobre, no vas a ver quién es el albacea, no se va a saber nada porque está cerrado. O sea, ni el notario sabe, de ese ni el notario sabe. Ni el notario sabe. El notario solamente va en el sobre, va a dar fe de que ahí está el testamento de esta persona y firman los testigos, porque todos los testigos siguen firmando, y el notario levanta una actita y dice que ahí se le llevó a él el testamento público cerrado, ¿no? Entonces, esos son los diferentes que te digo, el cerrado, el abierto, el hológrafo, que vas también cerrado con testigos y todo, pero directamente al registro público de la propiedad. Y los especiales son los del extranjero y los marítimos. Okay. Y otra pregunta que aunque suena muy obvia, yo sé que va a ser inquietud de más de alguno. Uh-huh. El grado de confidencialidad que debe tener el notario uh-huh. respecto del testamento que le acaban de depositar, en el caso de que... Debe de ser como un sacerdote. Sí, me imagino, ¿no? Porque no es así como, oye, ¿qué crees? Te dejaron sin nada, ¿no? O si te dejaron, entonces chiquéalo, cuídalo, porque te va a llegar una lana, ¿no? Debe de ser casi como un sacerdote. Sí, o el caso también, que no es el ideal, pero se dan casos de personas que tienen 2 o 3 familias, ¿no? Ajá. Y entonces dejo a los hijos de fulanita, a los hijos de perengana, uh-huh. o a los unos sí, estos sí están reconocidos, estos no están reconocidos. ¿Qué pasa con los hijos naturales? Si quieren cobrar una herencia o si quieren reclamar algo que les toque en caso de algún intestado, ¿se puede o no se puede? Claro. Si están reconocidos o registrados por su papá o el testador, sea mujer, sea hombre, si el testador lo reconoció, él va y reclama se le reconoce pues, uh-huh. como heredero, acreditando obviamente el parentesco. Sí, claro. Y, pero los hijos naturales entran exactamente igual, ¿eh? No hay de primera y de segunda. No, ahí no importa si fueron del matrimonio o no del matrimonio, todos son igualitos. Ajá. Ok. Pues saludamos a Yoli Serrano Padilla, que también te manda aquí un saludito. Ay, mi compañera. Mira, pues. Fue mi compañera en la Autónoma allá en Guadalajara. Ah, muy bien. A Erika Janet y a Natalia Chavarín, ya está también Ivette, está Ivo Emanuel, está Delfino Parra, está toda la familia aquí echándonos porras. Y Mónica Sarmiento desde Campeche también nos está siguiendo en el programa. Pues sigamos porque este tema da para mucho, ¿no? Sí. Decíamos de, pues no dejar problemas, ¿no? La obligación no es de que tienes que forjar un patrimonio para dejárselo a los hijos, no. Sino el decir, lo que tú tienes, lo que tú trabajaste, lo que tú generaste, uh-huh. ¿Qué quieres que se haga con él en el momento que tú llegues a faltar? Y sobre todo también, ¿sabes qué? Era lo que te decía de los padres del testamento. Resulta que si tú ya testaste, ya todo, pero en ese inter tú te enfermas, tienes necesidad, agarras la propiedad y la vendes. Y a la hora de que se abra el testamento, pues ya no hay. ¿Me entiendes? Entonces, es lo maravilloso del testamento, todo eso. Es voluntario, es revocable, pero es personalísimo. Nadie debe de coaccionar en cómo vas a transmitir tus bienes. También te quería decir porque es muy importante, aparte de lo que comentábamos del notario, que independientemente de que si vas a ir y vas a darle literalmente tu voluntad, o si le vas a sugerir, si tú le vas a pedir tus inquietudes, lo que tú tengas, de que, oiga, y si pasa esto,
ya el notario está obligado a más o menos asesorarte y explicarte las consecuencias legales que va a traer el testamento. Lo maravilloso del notario es que tiene fe pública. Entonces, eso es lo que te da a ti la certeza de que tu voluntad se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el notario dice, aquí vino Cristina Parra y me dijo que esto quería para sus hijos, para sus nietos, para... Y eso es. Entonces, de la otra manera, tú dejas con el hológrafo y pues sí, pues no sabes si fue coaccionado. ¿Estás de acuerdo? Sí. No sabes si esa persona cuando fue al registro público de la propiedad iba coaccionado por algún hijo, por alguna nuera, etcétera. Entonces, es como más real, o más formal, más creíble cuando vas con el notario, con la investidura, porque él tiene fe pública. ¿Estás de acuerdo? Sí, aquí mira, nos comenta Yoli, es tan importante porque te puedes defender con él de fraudes que quieren hacer terceros de la masa hereditaria. Existe una albacea para verificar su cumplimiento. O sea, no es de que, oiga, es que a mí me dijo que me iba a vender el tallercito, ¿no? No, y luego eso, olvídate, porque hasta los hijos, o sea, a mí mi papá me dijo que me iba a dejar el Mercedes. No, pues te lo dijo, pero no quedó en ningún lado. Sí. Entonces, sí, dime. Eso es, como te digo, para evitar esa serie de problemas que, déjame platicarte que estuve, precisamente Yolanda Serrano me acompañó, andábamos en un problema, me acompañó y me llevó y me hizo el favor, linda ella, de echarme todas las vueltas y raites allá en Guadalajara. Causa un juicio sucesorio de 40 años. O sea, vas a dejar un problema generacional. Sí. ¿Qué caso tiene? Digo, vas tranquilamente, con tiempo, lleva tus papeles. Si ya te vas a morir, si no te vas a morir, vas y te sientes pues con un compromiso menos. ¿Por qué? Porque te estás deshaciendo de un problema o evitando un problema posterior que se va a llevar años, que va a destruir tu familia. Entonces, mejor, clarísimo, esta es mi instrucción, estas son mis cláusulas, tanto tengo y tanto es para cada quien. Y tú te mueres y no dijo nada. Se lleva a cabo el juicio sucesorio con el albacea que tú hayas nombrado, que va a ser el responsable de hacer cumplir y que se repartan las cosas en las condiciones que tú mencionaste en las cláusulas de tu testamento y que el notario va a validar con su fe pública y con los dos testigos que tú lleves. De preferencia, perdón que te interrumpa, de preferencia, una sugerencia, sí, en las sugerencias que me comentaste tú, si tú tienes 60 años, no lleves a tu comadre de 60. ¿Por qué? Porque la ley de la vida nos dice que pues que los viejos se van a morir más pronto. Entonces, si yo ahorita tengo 55 y quiero hacer mi testamento, pues no voy a llevar a mi comadre de 55. Voy a llevar al hijo de mi comadre que tiene 26, 27 años. ¿Por qué? Pues para cuando yo falte, él va a estar lúcido en sus 5 sentidos, se va a acordar más de todo, porque mi comadre y yo ya estamos en las mismas, ya no nos acordamos ayer de qué pasó. Entonces, vamos buscando testigos pues, más jóvenes, ¿no? Okay. Esos son unos pequeños tips. Sí. Ahora, ¿en qué influye o qué recomendación das ¿cómo se dice? De que estamos casados por bienes mancomunados o por bienes separados? ¿Cómo influye o qué onda con el testamento según nuestra figura donde estamos matrimoniados? Ok, sí, también eso es bien importante. Y por lo regular el notario te lo hace mención, ¿no? Solamente que haya problema entre los esposos,
Pues sí, ahí sí, aunque el notario te diga, no dejes el testamento en ese sentido porque no tiene caso, porque el otro 50, ¿verdad? Pues de la totalidad del inmueble no te corresponde el 100, entonces no puedes disponer del 100%, pero suele suceder también, se dan muchos casos, si hay un conflicto entre los esposos, pues un esposo dice, yo quiero dejarle mi 50% a mi hija María de Jesús. Y mi esposa, la esposa dice, no, pues yo a mis hijos en partes iguales. Entonces, en esos casos, pues lo único que pasa es que al que el papá le dejó el 50%, pues va a tener más, ¿no? Pero en sí, pues no hay mayor conflicto. Cuando sí hay una armonía entre los esposos, por lo regular se hacen testamentos cruzados. El papá le deja todo a la mamá y la mamá le deja todo al papá. Existen las sustituciones. ¿Qué quiere decir? Dejo todo a mi esposa, pero si para entonces mi esposa ya murió, entonces a mis hijos se parten. Ok. ¿Verdad? Y también se puede dejar ese testamento como condicionado, digamos, como se ve luego en las series y demás, sí, de que se le dejo a fulano, pero que puede tener hasta que se case, sí, o hasta que deje las drogas, o hasta sí, que cumpla tal condición. Puedes poner las condiciones que tú quieras mientras puedan ser reales, ¿no? Por ejemplo, yo le dejo a mi hijo esta casa, pero se tiene que casar para entonces. Si no se casa, pues no. O les voy a dejar o sea, si hace esto lo pierde, ¿no? Pues tanto como que lo pierde, no, pues, ya no se puede. No, okay, no es lo pierde, porque cuando lo das, es dado. Sí, sí. Pero sí condicionar, tú puedes. Haz de cuenta que hay una casa y yo le dejo esta casa a mis hijos, pero les digo, de esta casa quiero que le den el 5% a mi sobrino que es incapaz o que tiene una discapacidad de algo. Entonces, ok, a la hora de que ellos quieren, tienen que darle el 5% a esa persona. Ok, y en cuestión aquí de los testamentos, generalmente escuchamos el refrán o la frase de decir que primero en tiempo, primero en derecho. Ajá. O sea, como que si te casaste primero con Juan Camané y después con Pedro Camané, pues el primero es el que vale. En eso de los testamentos entonces es la última versión, no el primero, sino el último es lo que pasa es que la mayoría de las veces viene ahí, creo que es obligatorio, una leyenda que dice que ese testamento revoca el anterior. Entonces, en automático, pues el que aparezca antes ya no tiene. Que me encontré el testamento de 1973 de mi papá y entonces aquí decía que me regalaba el terreno de Santa Anita, pues pelas. Sí, así es. Sí, okay, así es. Pues muy bien, ha estado muy interesante, sí nos ha resuelto un montón de dudas. Ajá. Nos quedan aproximadamente unos 8 minutos. ¿Qué más quisieras complementarnos? Tú que eres la experta en este tema. Pues los costos, a lo mejor quisieran saber, los costos de los testamentos andan alrededor, digo, pueden ser más complejos y eso los hace más caros. El estado de Sinaloa, 76.7 salarios mínimos es el más barato. Y el más caro debe de llegar hasta 383.87 salarios mínimos. Ajá. Entonces esto puede variar según el estado, según la legislación. Sí, es que hay un arancel, ¿no? Entonces, pues cada estado te lo va a manejar a diferentes precios. Y también es, pregunta, perdón,
¿Es recomendable tener un notario cada familia, así como decir como el médico de cabecera, como el sacerdote que no Pues conoce? es lo Sí, ideal, es pero no recomendable es tener. indispensable. Como te Ujú. digo, no es que no te sientas obligado. Para mí, Ok. el testamento debe ser algo que fluya, algo que te haga sentir bien, que, que fluya, definitivamente, porque en el momento que tú ya vas con una coacción, siento que no va, ¿verdad? Que de todos modos tú puedes sentirte presionada porque sabes que tienes que ir a testar, pero no necesariamente a quién le Ujú. vas a dejar. Y si ya le dejaste de decir, te arrepentiste, bueno, pues puedes ir después y fíjate que a este no y se lo dejo al otro. ¿Sí? O me lo gasto todo ya. Me lo acabo y ya no les Me lo toca acabo y nada ya no dejo problemas también. acabar pronto, ¿no? Sí. También, ¿sabes qué es importante saber? Que a veces este, tú crees que puedes dejar herencia a tus tres hijos, pero existe otra figura que es el legatario. El legatario ya es sobre algo en específico, en algo particular. Por ejemplo, yo tengo tres casas, pero eh, esta casa se la voy a legar a Juanita. Entonces ya en ese momento es un legado. Mm. Y el que sea legatario, fíjate lo más maravilloso, en cuanto muere el testador, él ya tiene todos los derechos sobre ese legado. Independientemente que se inicie el juicio o no se inicie, ya tiene los derechos sobre ese legado que se le dejó. Si tiene conocimiento, si no tiene conocimiento, pues no va a entrar en posesión ni va a tener los derechos todavía sobre el legado. Pero si es un testamento público abierto, pues ya van a saber, ¿no? Porque si tienes conocimiento, está abierto, ya lo leyeron, y dicen, ah, mira, este legado es mío, independientemente si el albacete te quiere dar la posesión o no te la quiere dar, tú ya sabes que eres el legatario y ya puedes empezar a tener posesión y administrar y todo sobre ese inmueble. Esa era la siguiente pregunta. O sea, y en caso de que ya la persona fallece, ¿en todos los casos se hace juicio o Sí. simplemente se llena la documentación y esto para Juan, para Pedro y para tal? No. Necesariamente se tiene que denunciar. Necesariamente. Entonces el familiar que estuvo presente cuando falleció se lleva al notario el acta de función y ya de ahí empieza No, no se va el con el juicio. notario. ¿Cuál es el trámite? No. Haz de cuenta, si tú tienes ya el testamento, si tienes el público abierto, agarras el testamento, las actas de nacimiento Sí, o de comprobar las el personas, el parentesco. parentesco, el acta de función y el acta de nacimiento del testador. Lo presentas ahí, tú no le vas a hablar al notario nunca jamás. Mm. Ya vas directamente al juzgado. Hay algunos trámites que puedes ir directamente al notario cuando no hay discusión ni pleito, es el único heredero, vas directamente con el notario y todo, pero vas a tener que denunciar el juicio. Primero, lo primero, paso número uno, llevas el testamento y si no tienes testamento, tienes que denunciar el juicio. Aunque haya un testamento, lo tienes que denunciar intestamentario, porque como no sabes cuál es el testamento, qué escritura, ante qué notario, lo tienes que denunciar intestamentario y cuando se mandan los oficios para hacer la investigación, ahí sale si ya hay un testamento. Entonces va a decir, sí, el testamento se otorgó en tal fecha, ante tal notario, y entonces ahí mismo el Archivo General de Notarías te da esa información y tú lo puedes sacar. O vas directamente ahí con el Archivo General de Notarías, te lo expiden y ya lo puedes presentar.
Y los problemas de los intestados es de que, bueno, Ahí ahí son es los evictos, los que vengan quienes se sientan con derecho un a derecho. heredar de Sí, fulanita de tal, sí. y entonces ya es todo un proceso también para el que diga, Ujú. no, pues a mí no me interesa, yo se lo cedo al hermano con discapacidad, yo se lo cedo al hermano más chico o a la que está Sí, soltera o al que yo quiera. ese es más práctico en ese sentido porque tú puedes repudiar la herencia, Mm. pero fíjate bien, repudiar la herencia, o sea, no quieres nada. No puedes decir, lo repudio pero se lo doy a fulanito. No, entonces es una cesión de derecho. Mm. ¿Ya me entendiste? Ujú. O sea, si repudias es no quiero nada, ni Y hágase poquito ni bolas. mucho, sí, la repudio. Y si sí quiero mi Sí parte, yo se quiero la mi cedo. parte, pero en el proceso va a haber una partición y en esa partición tú dices, mi porcentaje te lo cedo a fulanito de tal. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque en el intestamentario todos llevan un porcentaje. Dependiendo del parentesco, entre más cercano seas, pues más derechos tienes. Ujú. Puedes tener tu hermana, tu prima, tus hijos, pero allá te aparece un primo segundo, tercero que también quiere. Ujú. Entonces el juez va a decir, no, pues para empezar ni nos alcanza la herencia para tanto. No, mentira. Sí, sí puede ser, ¿no? ¿Sí? Pero pues ya está muy lejos. Entonces el juez va a decir, ya tu parentesco es muy lejos, está más cercano, el hermano, el sobrino, en línea recta o El colateral, cónyuge, ¿no? Que el... el cónyuge. Entonces ya el que venga muy lejos, pues se queda sin porcentaje. Pues me decía Erika Janet, gracias por compartir, es de gran ayuda en nuestras dudas. Sí, claro, yo aprendí muchísimo, todos resolvimos muchas dudas, ahora sí que yo me hice portavoz de todas esas inquietudes que he estado escuchando. Uh -huh. Y bueno, cerrar con la invitación a que aprovechen la promoción del mes, Sí. tengas un cacahuate, tengas 10 propiedades, Para que no dejes tengas, problemas. tengas 20, 30 años soltero, casado, haz tu testamento, Así es. ¿no? Y aprovechar la promoción. Y bueno, si estás en el área de Sinaloa, pues ahí está la licenciada Ivonne para que les eche la Sí. mano. Porque Sí, este programa sale a nivel nacional y algunos de internacional también nos escuchan, ¿no? Sí, claro que sí. Porque lo podamos ayudar, ya sabe, estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en otro programa de Dios te quiere plena, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Hasta la próxima. Hasta luego, bye.